Y en este tercer bloque vamos a hablar de las mujeres, la violencia hacia las mujeres. ¿Por qué se les pega a la mujer? Y también otro tema, bueno, hace algunas horas se conoció que va a haber un nuevo juicio, el segundo juicio del caso Ana Sardán, bueno, lo que ha pasado en el caso de María Alejandra Zarza. Tanto en Río Negro como en Neuquén hay muchos casos que tienen que ver con la violencia hacia las mujeres. ¿Qué papel cumple la justicia cuando una mujer hace la denuncia y luego la retira? ¿Cuál es el temor, el miedo? Quisimos hablar nosotros sobre este tema con la doctora María Alicia Favot, que es jueza de familia, y ella respondió lo siguiente. ¿Qué es la violencia familiar? Es un fenómeno que se caracterizó de esa manera para darle un tratamiento hoy legislativo, digamos, está legislado, hay procesos que pueden hacerse y deben, medidas que deben tomarse cuando una situación de esta se denuncia. La ley caracteriza cuáles son los hechos que constituyen violencia familiar. No son hechos aislados, no son cuestiones esporádicas, sino que tiene que ser sistemático, persistente en el tiempo, tiene que ocasionar en la víctima un sometimiento a la persona que maltrata o que ejerce violencia, y en ese contexto de afectación puede recurrir la víctima a hacer la denuncia y solicitar que se tomen las medidas pertinentes. Víctima de violencia puede ser cualquiera, puede ser un viejo, un anciano, varón, por ejemplo. Puede ser un niño, varoncito, no solamente tiene que ser mujeres. ¿Se entiende esto? Entonces la denominación de violencia familiar me gusta más, abarca más y engloba mejor lo que la ley quiere proteger, que es el cese de esas actitudes violentas y recuperar la paz en la familia. Digamos, globalmente el objetivo es ese. A veces se puede, a veces no, digamos, en la mayoría de los casos las cuestiones terminan en separación, y cuando es una violencia contra ancianos o contra niños pueden tomarse otras medidas que van desde sanciones pecuniarias, prisión, arresto del maltratador, medidas de protección para la víctima, como digamos poder ponerla a resguardo en un lugar seguro. Lo que la ley prefiere es, digamos, que sea quien ejerce la violencia el que salga del domicilio. Cuando se detecta un hecho de maltrato infantil, se toman, digamos, las primeras medidas que hay que tomar son las de protección al más débil, a la criatura, que es en ese caso el que está siendo afectado, siempre con intervención de la Defensoría de Menores, y lo que se busca es, por ejemplo, provisoriamente que esté a buen resguardo de parientes, de familiares, la familia en principio, digamos, siempre que no haya un contexto violento en toda la familia donde ese chico haya ido pasando de mano en mano y haya sido maltratado en todas partes, porque esto también puede suceder. Hoy, como está mucho más difundido, bien instrumentado, los mecanismos aceitados, es muy rápido las resoluciones que se toman. eh, Asistimos al fenómeno de la denuncia de casos que no encuadran exactamente en lo que es un tema de violencia familiar. En el sentido en que la ley lo define, que sea sistemática, que provoque en la víctima, digamos, un sometimiento, sino que más bien nos encontramos con casos donde hay una relación violenta de ambas partes, un modo de relacionarse
donde la violencia es el modo de interactuar, el modo que han elegido que sustituye al diálogo, digamos, a la paciencia, a la comprensión. Entonces, sí asistimos a ese fenómeno, a una rápida reconciliación y a dejar sin efecto la denuncia, porque en estos casos donde, digamos, no hay una cuestión de fondo violenta, es una pelea, y muchas veces sí nos encontramos con mujeres que nos dicen: yo para que se asustara fui y lo denuncié, pero no es para tanto. Claro. Quieren levantar la denuncia, etcétera. Lo que pasa que siempre nosotros corremos un riesgo con esto. Si nosotros levantamos la denuncia, o sea, permitimos el levantamiento de la denuncia y nada más, nunca sabremos, si no nos metemos dentro de ese caso, si no hay una presión por detrás para que así lo haga, qué fue lo que pasó, si fue tan liviano, si hay una violencia cruzada o es una cuestión de fondo. Entonces siempre es mejor esperar un poquito, investigar algo, digamos, aunque después termine en una causa que se archiva, porque digamos, aunque después la conclusión sea que evidentemente no es un caso de violencia familiar con las características que requiere la ley, que es un caso problemático o que se está en desacuerdo en numerosas cuestiones por ahí respecto de la separación, de la tenencia de los hijos, que todo tiene su vía, digamos, judicial para arreglarla, ¿no es cierto? Pero de todas maneras nosotros creemos prudente no dar un inmediato cierre una vez que se denuncia. Hay muchos más temas para hablar sobre lo que es la justicia en la provincia de Río Negro y en la provincia de Neuquén. El próximo sábado, a esta misma hora y por este canal.